Hospital General de Oaxaca, 14 de marzo de 2011, 23 bundos, 17 horas. El pasillo del área de patología permanecía en un silencio inquietante, interrumpido solo por el zumbido intermitente de las luces fluorescentes que parpadeaban como si quisieran advertir algo. En la morgue, ubicada en el subterráneo del edificio más antiguo del complejo hospitalario, Carmen Díaz, de 32 años, registraba meticulosamente sus observaciones en un cuaderno de tapas negras. Era su tercer año como médica forense en el hospital, y aquella noche de marzo, excepcionalmente calurosa para la temporada, le había tocado cubrir el turno nocturno en solitario. Las incisiones en el área torácica presentan un patrón inconsistente con la declaración del testigo principal, murmuró mientras escribía, su voz apenas audible en la frialdad de la sala de autopsias. El cuerpo frente a ella pertenecía a Rodrigo Méndez, un caso que había generado controversia en los medios locales. Un empresario encontrado sin vida en circunstancias que la policía había clasificado apresuradamente como suicidio. Carmen no estaba convencida. Las marcas en el cuerpo contaban una historia diferente, una que contradecía la versión oficial. Y ella, con la minuciosidad que la caracterizaba, documentaba cada inconsistencia. Esto no fue autoinfligido, escribió con letra firme y subrayó 2 veces la frase. A las 23:45, según registró la cámara de seguridad del pasillo principal, Carmen salió de la sala de autopsias, su bata blanca manchada con el inevitable rastro de su trabajo. Las imágenes la muestran caminando hacia la pequeña oficina contigua donde guardaba sus pertenencias. Llevaba en la mano su cuaderno negro y una muestra etiquetada en un contenedor sellado. Lo que sucedió después se convertiría en uno de los misterios más perturbadores del hospital. La siguiente grabación, a las 00:12 del 15 de marzo, muestra a Carmen regresando al pasillo, visiblemente alterada. Miraba repetidamente hacia atrás, como si alguien la siguiera. Sus labios se movían, hablando con alguien fuera del ángulo de la cámara. El guardia de seguridad, Ernesto Vega, declaró haber escuchado una discusión lejana alrededor de esa hora, pero asumió que era personal de limpieza. En estos hospitales viejos, los sonidos viajan de formas extrañas, explicaría después a los investigadores. A veces, escuchas voces del cuarto piso cuando vienen del sótano. A las 00:37, Carmen envió un mensaje de texto a su hermana Elena. Algo no está bien con el caso Méndez. Encontré algo que no debería estar ahí. Necesito hablar con alguien de confianza mañana temprano. Elena, acostumbrada a los horarios erráticos de su hermana, no vio el mensaje hasta la mañana siguiente. A las 01:14, la cámara del estacionamiento captó a Carmen saliendo apresuradamente, sin su bolso habitual, solo con una carpeta presionada contra su pecho y las llaves de su auto en la mano. Su expresión, según describiría después el analista de videos, mostraba una mezcla de miedo y determinación. Su automóvil, un Nissan Sentra gris del 2009, abandonó el estacionamiento a las 01:17. Las cámaras de tráfico la registraron conduciendo hacia el sur de la ciudad, en dirección a su apartamento en la colonia Reforma. Nunca llegó a casa. La mañana del 15 de marzo, cuando el doctor Manuel Cortés llegó para relevarla, encontró la morgue impecablemente ordenada, pero sin rastro de Carmen. Su bata colgaba en el perchero, su taza de café a medio terminar sobre el escritorio. El cuerpo de Rodrigo Méndez permanecía en la mesa de autopsias, cubierto adecuadamente, pero el informe preliminar estaba incompleto. Lo más extraño, el cuaderno negro que Carmen siempre llevaba consigo había desaparecido, junto con el contenedor de muestras que había preparado. Carmen nunca abandona un cadáver sin terminar su trabajo, comentó el doctor Cortés a la primera oficial que llegó a investigar. Ni siquiera cuando su madre estuvo hospitalizada. Ella siempre dice que los muertos merecen la misma dedicación que los vivos.
La búsqueda de Carmen Díaz acababa de comenzar, pero ya entonces, algunos en el hospital susurraban que quizás había descubierto algo que debía permanecer oculto, algo relacionado con un empresario cuya muerte demasiados se apresuraron a clasificar como suicidio. Nadie imaginaba que tendrían que pasar 12 largos años para comenzar a desentrañar la verdad que se escondía bajo sus pies. Literalmente, todo ese tiempo. Oaxaca de Juárez, junio de 2011. 3 meses después de la desaparición, la oficina del fiscal especial Humberto Mendoza permanecía en penumbra, iluminada principalmente por la luz azulada de su computadora. Sobre su escritorio, un expediente con el código DF 2011-0379 mostraba la fotografía de Carmen Díaz, sonriendo junto a su título de especialista en medicina forense. Debajo, un mapa de Oaxaca, marcado con cruces rojas, señalaba los lugares donde habían buscado su automóvil sin éxito. «Han pasado ya 3 meses», dijo Elena Díaz, sentada frente al fiscal. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se habían vuelto una característica permanente en su rostro. «Y ustedes siguen sin tener nada concreto». Mendoza, un hombre de 54 años, con el cabello prematuramente encanecido, ajustó sus lentes y respiró hondo antes de responder. «Señora Díaz, entiendo su frustración. Hemos interrogado a todo el personal del hospital, revisado más de 200 horas de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, rastreado su teléfono y cuentas bancarias». Hizo una pausa incómoda. «Pero su hermana parece haberse desvanecido después de salir del hospital». Elena golpeó el escritorio con la palma de su mano. «La gente no se desvanece. Mi hermana estaba investigando algo importante. Ese mensaje que me envió, ella había encontrado algo». El fiscal deslizó hacia ella una carpeta con la transcripción de la autopsia de Rodrigo Méndez, completada por otro forense días después. «Hemos revisado exhaustivamente el caso Méndez. La autopsia final confirma el suicidio. No hay inconsistencias, señora Díaz. Lo que el fiscal no mencionó fue que la autopsia había sido realizada por el doctor Felipe Guzmán, médico personal de la familia Méndez y amigo cercano del jefe de policía. Tampoco mencionó que las muestras originales tomadas la noche de la desaparición nunca fueron encontradas. En el Hospital General, la ausencia de Carmen había creado un vacío tangible. Su casillero permanecía intacto, con una fotografía de ella junto a su sobrino pegada en el interior de la puerta. Sus compañeros habían colocado un pequeño altar con su foto en la sala de descanso, siguiendo la tradición mexicana de honrar a los ausentes. «Trabajé con Carmen durante 2 años», comentó la enfermera Lucía Morales mientras se servía café en un vaso de papel. Era meticulosa hasta la obsesión. Documentaba todo. Y nunca, jamás, dejaba un trabajo a medias. En los pasillos del hospital, las teorías sobre su desaparición se multiplicaban. Algunos sugerían que había huido tras descubrir algo comprometedor. Otros, más pragmáticos, especulaban sobre un posible asalto o secuestro en el camino a casa. Las versiones más oscuras, susurradas en las esquinas del comedor, insinuaban conexiones con el poderoso clan Méndez, cuya influencia se extendía por todo el estado. Mientras tanto, la habitación de Carmen en el pequeño apartamento que compartía con su hermana permanecía exactamente como la había dejado. Una novela de Gabriel García Márquez, abierta en la página 178 sobre la mesita de noche. Un calendario donde había marcado una cita con un periodista del diario local, programada para el 16 de marzo, y su computadora personal, que la policía había examinado superficialmente sin encontrar nada relevante. Lo que los investigadores no habían notado era una carpeta encriptada que requería una contraseña especial, una que solo Elena conocía, pero nunca mencionó. El nombre de un pueblo zapoteco, donde las hermanas habían pasado sus veranos de infancia.
A 6 kilómetros del hospital, en el fondo de una barranca poco transitada, el Nissan Sentra gris de Carmen permanecía oculto bajo ramas y vegetación, invisible desde el camino principal. Dentro del vehículo, el asiento del conductor mostraba manchas oscurecidas que nunca serían analizadas. La guantera estaba abierta y vacía. En el maletero, cubierta por la alfombra, una memoria USB contenía copias de los archivos que Carmen había estado investigando. Un año después de la desaparición, el caso DF 2011-0379 fue oficialmente clasificado como inactivo por falta de nuevas evidencias. El fiscal Mendoza fue ascendido y trasladado a la Ciudad de México. La familia Méndez donó un nuevo pabellón al Hospital General, que fue inaugurado con gran ceremonia en 2013. Elena Díaz, sin embargo, no abandonó la búsqueda. Renunció a su trabajo como profesora universitaria y dedicó su tiempo a investigar por su cuenta, contactando a periodistas, activistas y cualquiera que pudiera ayudarla a mantener vivo el caso de su hermana. Carmen no se desvaneció. Repetía en cada entrevista que lograba conceder: alguien la hizo desaparecer porque descubrió algo que no debía saber, y yo voy a encontrar qué fue. En 2015, Elena publicó un libro titulado Buscando a Carmen, que documentaba los fallos en la investigación oficial y planteaba preguntas incómodas sobre la familia Méndez. El libro vendió apenas unos cientos de ejemplares, pero llamó la atención de un grupo de estudiantes de periodismo que comenzaron a investigar el caso como proyecto universitario. Uno de esos estudiantes, Javier Reyes, se convertiría años después en la persona que encontraría la primera pista real sobre el destino de Carmen Díaz. Mientras tanto, bajo el frío piso de baldosas de la morgue, donde Carmen había trabajado su última noche, un cuaderno de tapas negras permanecía oculto, encerrado en una bolsa hermética, junto con un teléfono móvil y un contenedor de muestras. El tiempo pasaba sobre ellos, borrando huellas y difuminando recuerdos, pero preservando la verdad que Carmen había descubierto aquella fatídica noche de marzo. Una verdad que permanecería enterrada durante 12 largos años. Hospital General de Oaxaca, 23 de febrero de 2023. El sonido del taladro industrial resonaba por los pasillos vacíos del subterráneo. Después de más de 50 años de servicio, la antigua morgue del Hospital General de Oaxaca estaba siendo renovada completamente como parte de un proyecto de modernización financiado por el gobierno federal. Javier Reyes, ahora periodista investigativo del diario El Imparcial, se encontraba documentando la renovación. Lo que había comenzado como un artículo rutinario sobre mejoras en infraestructura de salud se había convertido en una oportunidad para acceder al epicentro de un caso que lo obsesionaba desde sus días universitarios. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, preguntó a Miguel Sánchez, el encargado de mantenimiento que supervisaba la obra. 32 años, respondió el hombre mayor mientras observaba a los trabajadores levantar las antiguas baldosas. He visto pasar demasiados cuerpos por estas puertas. Algunos dicen que las paredes guardan los secretos de los muertos. Javier sonrió educadamente ante lo que parecía una superstición típica. Llevaba una libreta pequeña donde tomaba notas para su artículo, pero su verdadero interés estaba en cualquier indicio relacionado con la última noche de Carmen Díaz en ese lugar. ¿Estaba usted trabajando aquí cuando desapareció la doctora Díaz?, preguntó casualmente. Miguel lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Sí, yo estaba. Fue una noche extraña. Bajó la voz. Nunca creí la versión oficial, ¿sabe? Carmen era buena gente. Me traía café cuando hacía mis rondas nocturnas. Uno de los trabajadores llamó a Miguel. Habían encontrado algo al remover las baldosas cerca de la mesa central de autopsias. Señor Miguel, hay una especie de compartimento aquí abajo. Javier se acercó, su corazón acelerándose. Bajo las baldosas había aparecido una pequeña cavidad en el concreto, casi como si alguien hubiera creado deliberadamente un escondite.
Es el antiguo sistema de drenaje, explicó Miguel, pero su voz denotaba confusión. Aunque esta sección debería estar sellada desde la renovación de 1998, el trabajador iluminó el interior con su linterna y extrajo una bolsa plástica sellada, cubierta de polvo y manchas de humedad. Dentro, claramente visible, había un cuaderno de tapas negras. El tiempo pareció detenerse para Javier. 12 años de misterio condensados en ese momento. «Hay más cosas», dijo el trabajador, extrayendo un teléfono móvil antiguo y un contenedor médico para muestras biológicas con una etiqueta desgastada pero legible. Caso Méndez, R. Muestra toxicológica complementaria. 1403-2011. CD. Las iniciales de Carmen Díaz. Miguel palideció. «Deberíamos llamar a seguridad», dijo, pero su mano temblaba al tomar su radio. «Espere», intervino Javier. «Esto podría ser evidencia crucial en un caso sin resolver». Sacó su identificación de prensa. «Llevo años investigando la desaparición de Carmen Díaz. Esto podría explicar qué le sucedió». Miguel dudó, mirando alternativamente la identificación y los objetos encontrados. «La última vez que alguien hizo preguntas sobre ese caso, fue transferido a un pueblo en la sierra», murmuró. «Algunos secretos tienen dueños poderosos, muchacho». Finalmente, decidieron un compromiso. Llamarían a las autoridades, pero Javier tomaría fotografías detalladas de todo antes de que llegaran. El periodista trabajó rápidamente, documentando cada ángulo del hallazgo. Con cuidado, abrió el cuaderno. En la primera página, con letra clara y firme, estaba escrito: «Propiedad de Carmen Díaz, M. D. En caso de encontrarse, contactar al doctor Andrés Vidal, Fiscalía General, o a mi hermana Elena Díaz». Seguía un número telefónico que Javier reconoció inmediatamente. Había entrevistado a Elena varias veces durante su investigación. Las páginas del cuaderno estaban sorprendentemente bien conservadas gracias al sellado hermético. Javier hojeó rápidamente, encontrando anotaciones detalladas sobre diversos casos, hasta llegar a las entradas del 14 de marzo de 2011. Lo que leyó le heló la sangre. Caso Méndez. Contradicciones evidentes entre el informe policial y los hallazgos físicos. Las marcas en muñecas y tobillos sugieren restricción previa a la muerte. Patrón de contusiones inconsistente con caída libre. Toxicología preliminar indica presencia de sustancia no identificada en concentración elevada. 18:45. Solicité análisis complementario urgente al laboratorio externo. Doctor Vidal. Enviaré muestra duplicada mañana. 22:30. Recibí llamada anónima advirtiéndome que abandoné el caso. Voz masculina, acento local, ruido de fondo, sugiere llamada desde vehículo. 23:10. Encontré residuos extraños en cavidad torácica. No coinciden con instrumentos quirúrgicos estándar. He tomado muestras adicionales y fotografías. 00.5. El doctor Guzmán apareció inesperadamente. Preguntó específicamente por mis hallazgos en caso Méndez, comportamiento inusualmente insistente. Dijo que la familia quiere cerrar el asunto cuanto antes. Mencionó que la autopsia será reasignada mañana por órdenes superiores. 0025. He recibido resultado preliminar del doctor Vidal. La sustancia es un compuesto experimental relacionado con ilegible, no aprobado para uso en México. Origen probable: laboratorios privados de la farmacéutica M. 40. El guardia de seguridad me ha informado que hay personas preguntando por mí en recepción. No han dado nombres, pero conducen un SUV negro con vidrios polarizados. He decidido salir por la puerta de servicio y llevar la evidencia a un lugar seguro. En caso de que algo me suceda, toda la documentación relevante está respaldada en ilegible bajo contraseña. La clave es el nombre de nuestro refugio de infancia. Elena sabrá. La última entrada terminaba abruptamente. Las páginas siguientes estaban en blanco.
El teléfono encontrado junto al cuaderno era un Nokia antiguo, con la batería completamente descargada. El contenedor de muestras permanecía sellado, con un líquido oscurecido en su interior. Cuando la policía llegó 30 minutos después, tomaron posesión de todos los objetos encontrados. El oficial a cargo, visiblemente nervioso al revisar el cuaderno, hizo una llamada apartándose del grupo. Javier alcanzó a escuchar fragmentos. Confirmado. Materiales relacionados con Díaz. Sí, señor. Entendido. Esa misma tarde, Elena Díaz recibió una llamada de Javier informándole del hallazgo. Por primera vez en 12 años, lloró con una mezcla de dolor y esperanza. Siempre supe que Carmen no se había ido voluntariamente, dijo entre sollozos. Ella dejó pistas para que la encontráramos. Lo que ninguno sabía entonces era que el descubrimiento bajo el piso de la morgue no era el final de la historia, sino apenas el principio de un camino que revelaría una red de corrupción, experimentación ilegal y encubrimientos que se extendía mucho más allá del caso de Rodrigo Méndez. El cuaderno negro de Carmen Díaz, oculto durante 12 años bajo frías baldosas, había comenzado a hablar, y sus palabras sacudirían los cimientos del poder en Oaxaca. Fiscalía especializada en personas desaparecidas. Oaxaca, marzo de 2023. La fiscal Gabriela Montero, recientemente nombrada para la unidad especializada, observaba el cuaderno negro de Carmen Díaz protegido dentro de una bolsa de evidencia. A sus 42 años, Montero había construido su carrera resolviendo casos fríos, ganándose una reputación de incorruptible que la había mantenido en puestos secundarios hasta que un nuevo gobierno estatal le dio esta oportunidad. El contenedor de muestras está vacío, informó el técnico forense, colocando el frasco de vidrio sobre la mesa. Alguien retiró el contenido antes de que lo encontraran. Montero asintió, sin sorprenderse realmente. 12 años era tiempo suficiente para que alguien hubiera regresado por la evidencia más comprometedora. ¿Y el teléfono? Logramos recuperar algunos datos, respondió el técnico informático. La mayoría de mensajes y llamadas coinciden con el registro que teníamos de la investigación original, excepto por una llamada recibida a las 23:47 del 14 de marzo de 2011. ¿Número desconocido?, preguntó Montero. No, ese es el problema. La llamada provino del teléfono privado del entonces jefe de policía judicial, Ernesto Rivadeneira. La fiscal levantó la mirada, intrigada. Rivadeneira actualmente ocupaba un alto cargo en la administración estatal y era conocido por sus vínculos con la familia Méndez. En otra parte de la ciudad, Javier Reyes se reunía con Elena Díaz en un café discreto cercano a la universidad. Sobre la mesa había una carpeta con documentos impresos. Logré desencriptar los archivos de la computadora de Carmen usando la contraseña que mencionaba en su cuaderno, explicó Elena. Teníamos una cabaña en un pueblo llamado Yalalac cuando éramos niñas. Era nuestro refugio secreto. Los archivos contenían un meticuloso registro de casos que Carmen había encontrado sospechosos durante sus 3 años como forense en el hospital. No se limitaban a Rodrigo Méndez. Había al menos 7 muertes donde Carmen había documentado inconsistencias, todas ellas rápidamente clasificadas como accidentes o suicidios. Todos los casos tienen algo en común, señaló Javier, extendiendo fotografías de los fallecidos. Todos estuvieron involucrados de alguna forma con farmacéutica Méndez International. La empresa, propiedad de la familia Méndez, era uno de los mayores empleadores de la región y había crecido exponencialmente en la última década, expandiéndose al mercado internacional con medicamentos genéricos y suplementos nutricionales. Carmen encontró esto, dijo Elena, mostrando un documento escaneado con membrete oficial. Es un permiso especial otorgado a FMI para realizar pruebas clínicas avanzadas en instalaciones privadas, firmado por el gobernador en 2010. Javier estudió el documento con atención profesional.
Esto elude completamente los protocolos normales de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ni siquiera especifica qué tipo de pruebas están autorizados a realizar. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Farmacéutica Méndez Internacional, Víctor Méndez, actual CEO y hermano menor del fallecido Rodrigo, recibía la noticia del hallazgo en el hospital con un semblante impenetrable. A sus 58 años, su rostro mostraba pocas emociones, resultado de múltiples cirugías estéticas que mantenían una apariencia juvenil artificial. ¿Cuántos saben?, preguntó a su jefe de seguridad, un exmilitar de aspecto severo. El cuaderno contiene anotaciones sobre las inconsistencias que encontró la forense en la autopsia de su hermano. Menciona el compuesto experimental, pero no especifica su función. La muestra biológica fue removida del contenedor, tal como ordenó hace años. Víctor se levantó y caminó hacia el ventanal que dominaba la vista de Oaxaca. Han pasado 12 años. Los proyectos experimentales de aquella época ya no existen. Todos los registros fueron destruidos en el incendio del laboratorio en 2015. Se giró hacia su subordinado. ¿Quién está a cargo de la investigación ahora? Gabriela Montero. Es complicada. No responde a los canales habituales. Víctor frunció el ceño. Y ese periodista, Reyes, sigue investigando. Se ha reunido con la hermana de Díaz varias veces. Manténlos vigilados, pero no intervengas aún. Necesitamos saber exactamente qué tienen. Víctor hizo una pausa. Contacta a Rivadeneira. Necesitamos que controle la situación desde dentro. En la fiscalía, Gabriela Montero recibía una visita inesperada. El doctor Andrés Vidal, mencionado en el cuaderno de Carmen, había sido localizado en Veracruz, donde trabajaba en un laboratorio privado tras dejar Oaxaca en 2012. Pensé que este día nunca llegaría, dijo el hombre de 65 años, visiblemente nervioso. He vivido con miedo desde que Carmen desapareció. ¿Qué puede decirnos sobre la muestra que ella le envió?, preguntó Montero. Vidal extrajo una memoria USB de su bolsillo. No solo me envió una muestra, me envió un correo electrónico encriptado esa misma noche con todos sus hallazgos. Lo he guardado todos estos años, esperando que alguien retomara el caso de verdad. La fiscal conectó la memoria a su computadora. El archivo contenía un análisis detallado de un compuesto denominado RM375, junto con fotografías microscópicas de tejido. Este compuesto no aparece en ninguna base de datos oficial, explicó Vidal. Es un derivado experimental de ciertos alcaloides modificados genéticamente. Según mi análisis, causa parálisis muscular temporal, sin dejar rastros detectables en autopsias estándar. Un veneno perfecto, murmuró Montero. Exactamente. Y encontré algo más. Vidal señaló una sección del informe. El tejido muestra microlesiones características de inyección con presión extrema, pero sin marca de aguja convencional. Carmen teorizó que utilizaron algún tipo de dispositivo de inyección sin aguja, tecnología experimental en aquel entonces. ¿Por qué no presentó esta información cuando Carmen desapareció? El rostro de Vidal se ensombreció. Lo intenté. Fui a la policía judicial. Me reuní con el mismo Rivadeneira. Su voz tembló. 2 días después, mi laboratorio fue allanado por irregularidades administrativas. Mi licencia médica fue suspendida temporalmente. Mi hijo, que estudiaba medicina, fue expulsado de la universidad por supuesto plagio. El mensaje fue claro. Esa misma noche, Elena recibió una llamada anónima en su teléfono celular. La voz, distorsionada electrónicamente, fue breve. La respuesta no está en el cuaderno ni en la morgue. Busca en el rancho Los Álamos. Carmen está donde los árboles se inclinan hacia el arroyo seco. El rancho Los Álamos era una propiedad de la familia Méndez, utilizada principalmente para eventos sociales y ocasionalmente mencionada en reportajes sobre las actividades filantrópicas de la familia. Elena, con manos temblorosas, llamó inmediatamente a Javier y a la fiscal Montero.
Mientras los tres planificaban cómo proceder con esta nueva información, en un edificio gubernamental, Ernesto Rivadeneira recibía la noticia de que el doctor Vidal había regresado a Oaxaca y estaba cooperando con la fiscalía. «Esto se está complicando innecesariamente», dijo al teléfono. «Creí que habíamos acordado que ese capítulo estaba cerrado definitivamente». La voz al otro lado de la línea respondió con calma gélida. «Nada está cerrado hasta que todos los cabos sueltos estén atados. Ocúpate de ello, o tendré que recordarte que tu firma aparece en documentos que preferirías mantener enterrados». La noche caía sobre Oaxaca mientras las piezas comenzaban a moverse. 12 años de secretos estaban a punto de revelarse, y quienes habían orquestado la desaparición de Carmen Díaz sentían, por primera vez, que el tiempo y el poder podrían no ser suficientes para mantener enterrada la verdad. El rancho Los Álamos guardaba secretos que nunca debieron salir a la luz, y alguien, desde las sombras, había decidido que era momento de desenterrarlos. Rancho Los Álamos, afueras de Oaxaca, 29 de marzo de 2023. El amanecer apenas comenzaba a dibujar sombras sobre el terreno escarpado cuando 3 vehículos se detuvieron a medio kilómetro de la entrada principal del Rancho Los Álamos. De ellos descendieron la fiscal Gabriela Montero, 2 agentes especializados en criminalística, Javier Reyes y Elena Díaz. Esta última había insistido en estar presente, a pesar de las objeciones de Montero. Y técnicamente, esto es una inspección preliminar, no un operativo oficial, había explicado la fiscal durante el trayecto. Si solicitara una orden judicial con lo que tenemos, alertaríamos a demasiadas personas. Necesitamos verificar primero si la información anónima tiene fundamento. El rancho, una propiedad de más de 200 hectáreas, rodeada por una discreta pero efectiva seguridad, funcionaba principalmente como un espacio para eventos sociales y supuestamente como un santuario de vida silvestre, parte de la imagen ecológica que la familia Méndez había construido cuidadosamente en los últimos años. Según los registros catastrales, hay una sección al sureste de la propiedad que no aparece en ninguna fotografía promocional, explicó Javier, mostrando un mapa en su tablet, y casualmente hay un arroyo estacional que cruza esa zona. Elena sintió un escalofrío. Carmen está donde los árboles se inclinan hacia el arroyo seco. Las palabras de la llamada anónima resonaban en su mente con una claridad dolorosa. Utilizando un sendero para excursionistas que bordeaba la propiedad, el grupo avanzó en silencio durante casi una hora, guiados por las coordenadas GPS que Javier había calculado. La vegetación se volvía más densa a medida que se alejaban de los caminos principales. Según la topografía, el arroyo debería estar unos 200 metros más adelante, susurró uno de los agentes consultando su dispositivo. Cuando finalmente llegaron al borde de una pequeña cañada, el panorama confirmó parte de la descripción anónima. Un grupo de árboles añosos se inclinaba hacia lo que claramente era el cauce seco de un arroyo estacional. Al fondo de la cañada, parcialmente oculta por la vegetación, se distinguía una estructura de concreto que no figuraba en ningún plano oficial del rancho. «Parece algún tipo de búnker o instalación subterránea», observó Montero mientras tomaba fotografías con una cámara especializada de largo alcance. Lo que más llamó su atención fue un área cercana donde la tierra parecía haber sido removida y luego compactada nuevamente, formando un sutil rectángulo de aproximadamente 2 metros por 1. La vegetación allí era más reciente, diferente al entorno. Elena se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. 12 años de búsqueda parecían converger en ese rectángulo de tierra perturbada. «Necesitamos acceder ahora mismo», insistió, pero Montero la detuvo. «No podemos contaminar una potencial escena del crimen. Además, estamos técnicamente en propiedad privada». La fiscal hizo una pausa, evaluando la situación.
Con estas fotos y la información que tenemos, puedo solicitar una orden judicial de emergencia. Mientras tanto, dejaremos a un agente vigilando el sitio. Antes de retirarse, el especialista en criminalística tomó muestras de tierra y vegetación de la zona, trabajando con extrema precaución para no dejar rastros de su presencia. De regreso en la ciudad, la fiscal Montero se dirigió directamente al juzgado especializado, donde presentó la evidencia acumulada, el cuaderno de Carmen, el testimonio del doctor Vidal, las fotografías recién tomadas y la conexión de todos estos elementos con la familia Méndez. La jueza Gloria Ramírez, conocida por su independencia, revisó el expediente con expresión grave. Esto va más allá de una simple desaparición, comentó mientras firmaba la orden. Estás removiendo un avispero muy peligroso, Gabriela. La justicia no tiene fecha de caducidad, respondió Montero. Y algunas avispas han estado demasiado tiempo sin ser molestadas. Mientras tanto, en las oficinas centrales de farmacéutica Méndez Internacional, Víctor Méndez recibía una llamada urgente. Señor, los sensores de movimiento del sector restringido en Los Álamos detectaron presencia humana esta mañana, informó su jefe de seguridad. Las cámaras perimetrales captaron a varias personas observando el área desde la cañada. El rostro de Víctor, usualmente inexpresivo, se tensó visiblemente. ¿Identificaron a alguien? La distancia dificultó el reconocimiento facial, pero uno de ellos coincide con el perfil del periodista Reyes. Víctor golpeó su escritorio con el puño cerrado. ¿Cómo diablos encontraron ese lugar? Se levantó abruptamente. Inicia el protocolo de contingencia. Ahora, señor, eso implicaría mover lo que hay allí. Precisamente. Hazlo esta noche y asegúrate de que no quede absolutamente nada. A las 18:47, mientras Montero organizaba el operativo para la mañana siguiente, recibió una llamada del agente que había dejado vigilando el sitio. Fiscal, hay movimiento en el rancho. 3 vehículos todoterreno se dirigen hacia la zona del arroyo. Llevan equipo pesado. Montero maldijo por lo bajo. Mantén tu posición y sigue documentando. Vamos para allá. La noche caía cuando un convoy de la Fiscalía, acompañado por elementos de la Guardia Nacional solicitados de emergencia, llegó a los límites del rancho Los Álamos. Esta vez no había subterfugios. La orden judicial les daba plena autoridad para ingresar a la propiedad. En la entrada, 2 guardias de seguridad privada intentaron impedir el paso. Esto es propiedad privada. No pueden. Montero interrumpió exhibiendo la orden. Esto dice que podemos, apártense, o serán detenidos por obstrucción a la justicia. Mientras avanzaban por el camino principal, las luces de varios vehículos eran visibles en la distancia, exactamente en la dirección del arroyo seco. Vamos a dividimos, ordenó Montero. Equipo A, por el camino principal. Equipo B, conmigo por el sendero lateral para flanquearlos. Elena y Javier, que habían insistido en acompañar el operativo, fueron asignados a un vehículo de retaguardia con órdenes estrictas de mantenerse alejados de cualquier confrontación. Cuando el equipo de Montero llegó al borde de la cañada, la escena que encontraron provocó una mezcla de furia e incredulidad. Una excavadora compacta estaba removiendo precisamente el área rectangular que habían identificado esa mañana. 2 camionetas con remolques esperaban cerca, mientras media docena de hombres trabajaban bajo potentes luces portátiles. Fiscalía especializada, detengan toda actividad inmediatamente, gritó Montero por un megáfono, mientras los agentes descendían con armas desenfundadas. La confusión fue momentánea. Algunos trabajadores levantaron las manos, mientras otros corrieron hacia los vehículos. El operador de la excavadora pareció dudar, pero continuó su labor hasta que un disparo de advertencia al aire lo detuvo. Cuando los agentes aseguraron el perímetro, Montero se acercó a la excavación. Lo que vio confirmó sus peores sospechas.
La excavadora había desenterrado parcialmente lo que parecían ser restos humanos. Junto a ellos, los fragmentos de lo que alguna vez fue una bata médica. Elena, que había desobedecido las instrucciones y se había acercado, dejó escapar un grito desgarrador al ver la escena. ¡Carmen! ¡Dios mío! ¡Carmen! Los criminalistas rápidamente acordonaron el área, mientras los agentes detenían a todos los presentes. Ninguno parecía ser de alto perfil, eran simplemente trabajadores siguiendo órdenes. ¿Quién los envió aquí?, interrogó Montero al capataz, un hombre de mediana edad visiblemente nervioso. Recibimos órdenes del Departamento de Mantenimiento del Rancho, respondió. Nos dijeron que era una operación urgente de reubicación de una fosa séptica antigua. A las 9 de la noche, con tanta prisa que ni siquiera se detuvieron cuando encontraron restos humanos, el hombre palideció. Nosotros acabábamos de descubrirlos cuando ustedes llegaron. Íbamos a reportarlo. Uno de los agentes se acercó a Montero. «No, fiscal, encontramos esto en una de las camionetas». Mostró un maletín metálico con el logotipo de farmacéutica Méndez International. Dentro había diversos químicos, entre ellos un compuesto marcado como NaOA industrial. Hidróxido de sodio concentrado, explicó el agente. Se usa para disolver restos orgánicos, completó Montero, con una mezcla de horror y furia. No solo venían a mover el cuerpo, venían a hacerlo desaparecer definitivamente. A medida que los criminalistas trabajaban meticulosamente bajo las luces de emergencia, fueron descubriendo más elementos. Junto a los restos, un teléfono móvil distinto al encontrado en la morgue, fragmentos de lo que parecía ser un contenedor similar al hallado bajo el piso del hospital. Y, lo más perturbador, indicios de que la víctima había sido enterrada con las manos atadas. Elena, sostenida por Javier, observaba el proceso desde una distancia prudente, su rostro surcado por lágrimas silenciosas. 12 años de incertidumbre llegaban a su fin de la manera más dolorosa posible, pero al menos ahora podría darle a su hermana un entierro digno. «La encontraste», susurró. «Siempre supe que lo harías». Lo que nadie notó en ese momento fue una cámara de seguridad camuflada entre la vegetación, transmitiendo todo en tiempo real a un centro de monitoreo privado. Del otro lado de esa transmisión, Víctor Méndez observaba con rostro pétreo cómo su cuidadosamente construido imperio comenzaba a desmoronarse. «Prepara el jet», ordenó a su asistente, «y contacta a nuestros abogados en Europa. Es hora de implementar el protocolo final». Mientras el amanecer se aproximaba, los restos de Carmen Díaz eran tratados con el respeto y la dignidad que le fueron negados el día de su muerte. Su cuerpo, finalmente, había sido encontrado, pero la verdad completa detrás de su asesinato apenas comenzaba a emerger de las sombras. Y esa verdad conectaría los puntos entre un empresario suicidado, experimentos farmacéuticos ilegales y un entramado de corrupción que alcanzaba los más altos niveles del poder en Oaxaca. Ciudad de Oaxaca, 17 de abril de 2023, 19 días después del hallazgo. La sala del juzgado segundo de lo penal permanecía en absoluto silencio mientras el fiscal adjunto Roberto Salazar proyectaba las últimas fotografías de la evidencia. En el banquillo de los acusados, Ernesto Rivadeneira, ex jefe de la Policía Judicial y hasta hace poco funcionario estatal de alto rango, mantenía la mirada fija en algún punto indefinido frente a él. A su lado, el doctor Felipe Guzmán, quien había firmado la autopsia oficial de Rodrigo Méndez, parecía haber envejecido décadas en las 3 semanas transcurridas desde su detención. El gran ausente era Víctor Méndez, quien había abandonado el país horas después del descubrimiento en el rancho Los Álamos. Actualmente se encontraba prófugo, con una ficha roja de Interpol solicitando su captura. Los resultados de la autopsia realizada a los restos de la doctora Carmen Díaz son concluyentes, explicó el fiscal,
mientras la pantalla mostraba un diagrama anatómico. La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico severo, consistente con múltiples golpes con objeto contundente. Adicionalmente, se encontraron fracturas defensivas en ambos antebrazos y evidencia de que la víctima fue amordazada y atada antes de su muerte. En las filas de los asistentes, Elena Díaz apretaba la mano de Javier Reyes. Después de una ceremonia privada, había dado sepultura a su hermana 3 días atrás, colocando junto a ella el cuaderno negro que había sido clave para resolver el caso. Lo más revelador, continuó el fiscal, es el análisis toxicológico avanzado realizado a muestras de tejido preservado. Se detectó un compuesto denominado RM-375, idéntico al que la doctora Díaz había identificado en el cuerpo de Rodrigo Méndez 12 años atrás. La jueza Gloria Ramírez, quien presidía la audiencia, intervino. Para clarificar el registro, este compuesto RM-375 está relacionado con el encontrado en la víctima original, el señor Méndez. Efectivamente, su señoría. Y aquí es donde los casos se entrelazan definitivamente. El fiscal proyectó entonces una serie de documentos recuperados mediante órdenes de cateo en las oficinas de Farmacéutica Méndez Internacional y en las residencias de los acusados. Hemos reconstruido lo que ocurrió en marzo de 2011. Rodrigo Méndez, entonces presidente de FMI, descubrió que su hermano Víctor estaba utilizando las instalaciones de la empresa para realizar pruebas no autorizadas de compuestos experimentales en pacientes de zonas rurales, bajo la fachada de programas de salud comunitaria. Un murmullo recorrió la sala. Según la correspondencia recuperada, Rodrigo amenazó con denunciar estas prácticas a las autoridades federales. El 12 de marzo de 2011, 2 días antes de su muerte, envió un correo electrónico a un contacto en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, solicitando una reunión urgente. Nunca llegó a esa reunión, añadió el fiscal. El compuesto RM-375, que según hemos determinado es un agente paralizante que puede inducir fallos respiratorios y cardíacos sin dejar rastros evidentes en autopsias convencionales, fue administrado a Rodrigo Méndez. Posteriormente, su cuerpo fue manipulado para simular un suicidio por ahorcamiento. La jueza revisó los documentos presentados y la conexión con el asesinato de la doctora Díaz, Carmen Díaz, durante la autopsia, detectó anomalías que contradecían la hipótesis del suicidio. Su minuciosidad la llevó a tomar muestras adicionales y a contactar al doctor Vidal para un análisis independiente. Cuando identificó el compuesto experimental, se convirtió en una amenaza para toda la operación. El fiscal señaló a los acusados. El doctor Guzmán, médico personal de la familia Méndez y asociado al programa experimental, fue enviado esa noche a la morgue para vigilar el trabajo de Carmen. Al percatarse de que ella había descubierto el compuesto, alertó a Víctor Méndez y a Rivadeneira. Este último, entonces jefe policial y socio en las operaciones ilegales, organizó el secuestro y posterior asesinato de la doctora. Luego proyectó la transcripción de una llamada telefónica. Esta es una conversación recuperada del teléfono encontrado junto al cuerpo de Carmen Díaz, preservada milagrosamente gracias al tipo de suelo y las condiciones del enterramiento. En ella, Rivadeneira instruye a sus subordinados sobre cómo proceder con la situación en el hospital. Elena cerró los ojos mientras el fiscal leía fragmentos de esas instrucciones que sellaron el destino de su hermana aquella noche de marzo. En las semanas siguientes al descubrimiento del cuerpo, la investigación había crecido exponencialmente. Los registros financieros mostraban transferencias millonarias a cuentas offshore, vinculadas a funcionarios que habían facilitado los permisos para las pruebas experimentales.
El análisis del compuesto RM-375 reveló que era parte de una línea de investigación no aprobada para desarrollar fármacos con aplicaciones militares, financiadas secretamente por contratistas de defensa extranjeros. Lo más perturbador, continuó el fiscal, proyectando un mapa de Oaxaca con puntos rojos distribuidos en zonas rurales, es que hemos identificado al menos 23 comunidades donde se realizaron programas de salud entre 2009 y 2015 con tasas de mortalidad anormalmente altas en los meses posteriores a estas intervenciones. Estamos ante lo que podría ser el mayor caso de experimentación humana ilegal en la historia reciente de México. La jueza Ramírez, visiblemente conmovida, pero manteniendo su compostura profesional, se dirigió directamente a los acusados. Doctor Guzmán, esta corte entiende que usted ha aceptado colaborar con la Fiscalía a cambio de consideraciones en su sentencia. ¿Desea hacer alguna declaración en este momento? El médico, demacrado y tembloroso, se puso de pie con dificultad. Su señoría, participé en un crimen imperdonable. No hay día que no piense en la doctora Díaz y en todas las personas que sufrieron por mi silencio. Su voz se quebró. Solo puedo ofrecer la verdad completa, por tardía que sea, y aceptar las consecuencias de mis actos. Durante las siguientes 2 horas, Guzmán describió con detalle escalofriante el programa experimental, los efectos devastadores del compuesto en los sujetos de prueba y cómo el poder e influencia de la familia Méndez había permitido que la operación continuara durante años sin ser detectada. Al final de su testimonio, dirigió una mirada hacia Elena. Señora Díaz, su hermana fue una heroína. Ella vio lo que todos decidimos ignorar y dio su vida por hacer lo correcto. No merezco su perdón, pero quiero que sepa que la verdad por la que Carmen luchó finalmente ha salido a la luz. Días después, en la redacción de El Imparcial, Javier Reyes daba los toques finales a un extenso reportaje titulado El Cuaderno Negro. Cómo Carmen Díaz desenmascaró el mayor escándalo farmacéutico de México. El artículo, que ocuparía la edición completa del domingo, incluía documentos, fotografías y testimonios recopilados durante su investigación. ¿Estás seguro de que quieres publicar todo?, preguntó su editor. La familia Méndez aún tiene muchos aliados poderosos. Javier asintió con determinación. Carmen arriesgó todo por la verdad. Lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos de que su sacrificio no sea en vano. En su apartamento, Elena ordenaba las pertenencias de Carmen que la Fiscalía finalmente había liberado. Entre ellas, encontró una fotografía que no había visto en años. Ambas hermanas sonrientes frente a la cabaña en Yalalag, su refugio secreto de la infancia. Al reverso, con la letra clara de Carmen, una inscripción: nunca dejes de buscar la verdad, incluso cuando todos prefieran la comodidad de la mentira. Elena colocó la fotografía en un marco y la puso junto a una planta que había traído del rancho Los Álamos, un pequeño retoño de uno de los árboles que se inclinaban sobre el arroyo seco. La planta, contra todo pronóstico, había comenzado a florecer. Mientras tanto, en un hospital de máxima seguridad, Ernesto Rivadeneira recibía la visita de su abogado. Las cosas no se ven bien, admitió el letrado. Guzmán lo ha implicado directamente en todo. Están considerando añadir cargos por crímenes de lesa humanidad por los experimentos en las comunidades rurales. Rivadeneira permaneció en silencio por un momento. ¿Y Víctor? ¿Alguna noticia? Oficialmente sigue prófugo. Extraoficialmente, el abogado bajó la voz. Y encontraron su jet privado en aguas internacionales frente a las costas de Portugal. Vacío. Una sonrisa amarga apareció en el rostro del ex policía. Siempre dijo que tenía un plan de escape infalible. Parece que lo logró. ¿Qué quieres hacer ahora? Rivadeneira miró por la pequeña ventana de su habitación celda, donde apenas se distinguía un fragmento del cielo de Oaxaca. Hablaré. Lo contaré todo. Ya no tiene sentido seguir protegiendo a nadie.
3 semanas después, la jueza Ramírez dictó las primeras sentencias en el caso. Guzmán recibió 20 años con posibilidad de reducción por su cooperación. Rivadeneira fue condenado a 40 años por múltiples cargos que incluían homicidio calificado, obstrucción de la justicia y asociación delictuosa. Otros 7 implicados de menor rango recibieron sentencias variables. El caso contra Víctor Méndez continuaba abierto, con órdenes de captura internacional vigentes. Su paradero seguía siendo un misterio, aunque investigaciones posteriores sugerirían que había asumido una nueva identidad en algún país sin tratado de extradición con México. Las instalaciones de farmacéutica Méndez International fueron intervenidas por el gobierno federal. Los activos de la empresa fueron congelados y parte de ellos destinados a un fondo de compensación para las víctimas de los experimentos ilegales. El último día del juicio, cuando la sala se vaciaba, la fiscal Gabriela Montero se acercó a Elena y Javier. «Hay algo que deben saber», dijo en voz baja. «Hemos identificado al informante anónimo que nos llevó al rancho Los Álamos». «¿Quién era?», preguntó Elena. «Miguel Sánchez, el encargado de mantenimiento del hospital. Aparentemente, la noche que Carmen desapareció, él estaba haciendo reparaciones en un área cercana a la morgue. Vio cuando la sacaron contra su voluntad, pero temió por su vida y la de su familia. Fue él quien, años después, creó el escondite bajo el piso para preservar el cuaderno y las evidencias que Carmen había ocultado inicialmente en un conducto de ventilación». «¿Por qué esperó tanto tiempo para hablar?», cuestionó Javier. «Su esposa falleció el año pasado. Dijo que ya no tenía nada que perder y que el remordimiento lo estaba consumiendo». Montero hizo una pausa. También confesó que ocasionalmente visitaba el lugar donde Carmen estaba enterrada para dejar flores silvestres. Dijo que era lo mínimo que podía hacer por ella. Un mes después, en una ceremonia sencilla pero emotiva, el Hospital General de Oaxaca renombró su unidad de medicina forense como Centro de Investigación Forense Dra. Carmen Díaz. En la placa conmemorativa, bajo su fotografía, se leía una simple inscripción: «La verdad puede ser enterrada, pero nunca muere. En memoria de quien dio su vida por desenterrarla». 2011-2023. Elena, de pie frente a la placa, colocó una mano sobre la imagen de su hermana. «Lo lograste, Carmen», susurró. «O tu cuaderno negro finalmente contó tu historia». A su lado, Javier sostenía una copia enmarcada de la primera plana de su reportaje, que había ganado el Premio Nacional de Periodismo y había sido reproducido en medios internacionales, exponiendo no solo la tragedia de Carmen Díaz, sino un sistema que había permitido que el poder y el dinero silenciaran la verdad durante más de una década. En algún lugar de Oaxaca, Miguel Sánchez contemplaba el atardecer desde el porche de su modesta casa. Sobre una mesa descansaba una copia del periódico con la historia de Carmen. Junto a él, una planta crecía en una maceta improvisada, un retoño del mismo tipo de árbol que se inclinaba sobre el arroyo seco donde Carmen había permanecido oculta durante 12 años. La verdad, como ese árbol, había encontrado la forma de emerger a través del concreto, de la tierra compactada, de los años de silencio, y ahora, finalmente, podía crecer libremente bajo la luz del sol.